Vamos, hermanos, con esta serie de los reyes, hermanos, acerca de los reyes de Israel. Luego vamos a ver, vemos también los reyes de Judá, porque cuando el reino se dividió. Pero estamos con esta serie de los reyes, que es lo que nos enseña la palabra de Dios. Recordemos que la Escritura nos dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, para que nosotros aprendamos qué hacer y qué no hacer. Y por eso, como ejemplo, estuvieron, mis amados, estos reyes para las futuras generaciones. ¿Qué hacer y qué no hacer? Las consecuencias. O si nosotros buscamos a Dios como algunos de los reyes con todo nuestro corazón, la Biblia dice que Dios los prosperaba, Dios los bendecía, Dios le daba la victoria porque buscaron a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos. Primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Capítulo 15 del primer libro de Samuel. Busca el versículo 22. Vamos a leer dos versículos, 22 y 23. Obediencia quiero. ¿Cuántos dicen amén? Al Señor le agrada mucho que le obedezcamos. El Señor bendice a todo aquel que es obediente. A toda aquella que es obediente, Dios lo bendice. Amén, hermanos. La Biblia dice que Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Decida al justo que le irá bien. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá a ir bien en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Con convicción, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la bendita Escritura, hermanos. Capítulo 15, versículo 22 del primer libro de Samuel. Gloria a Dios. Y gócese juntamente conmigo con esta bendita palabra, con esta exhortación, amonestación del Señor, que el Señor nos hace un recordatorio en esta palabra acerca de obedecerle. Dice así la bendita Escritura: con temor y reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hasta ahí vamos a leer, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro, cierre sus ojos y pídala que al Señor que abra su entendimiento, que esta palabra penetre en su corazón para que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Padre bueno, Padre amoroso, en este momento pedimos la dirección del Espíritu Santo de Dios para que nos dirija en esta prédica, esta enseñanza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, glorifica tu nombre en cada vida, en cada corazón, mi Señor amado. Espíritu Santo, ayúdame a ser buen emisor y al pueblo que sea buen receptor, Padre, para que esta palabra se cumpla en nosotros, mi Rey de Gloria. Atamos toda hueste espiritual de maldad que quiera impedir la bendición o bendiciones que tienes para tus hijos, Señor amado. En el nombre de Jesús ponemos un cerco divino, ángeles alrededor nuestro, Padre Santo, disfrutando y gozando de esta protección divina, tu pueblo amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Puede tomar su lugar, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Rey. Como introducción, mis amados, a este mensaje, vamos a ver, hermanos, esta historia. Vamos a entrar en la historia del rey Saúl. El rey Saúl, mis amados hermanos, él fue ungido. Él fue proclamado rey. Porque en aquel entonces, mis amados hermanos, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto
cuando lo liberó de esa esclavitud, hermanos, dice que fue camino en el desierto. Allí el Señor quiso emplear lo que le llamamos la teocracia. ¿Qué es teocracia? La teocracia es cuando Dios gobierna en tu vida. El Señor quería ser el que gobernara la vida del pueblo de Dios. Él quería ser el rey de su pueblo. Pero entonces dice la palabra de Dios que vinieron entonces el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que mejor le parecía. Pero mis amados hermanos, dice que entonces vino la monarquía, que es cuando ya no reinaba Dios sobre ellos, sino que venían reyes, porque el pueblo lo pidió. El pueblo dijo, danos un rey como las otras naciones. Queremos que nos gobierne un rey. Mira, las otras naciones tienen reyes. ¿Y por qué nosotros no? Mire, Dios quería hacer un reino de reyes y sacerdotes en esta tierra. El pueblo se opuso, el pueblo no quiso. Vino la monarquía y entonces dijo, bueno, eso quieren. Entonces dice, le dijo a Samuel, ve y unge a Saúl. ¿Eso quiere el pueblo? Está bien. Recordemos que el Señor no va a contender con el ser humano, no va a contender con el hombre. Esto no es por presión, esto no es a la fuerza. ¿Eso quiere el pueblo? Eso dale al pueblo. Él no va a contender con el ser humano. No quieren que yo los gobierne. Entonces le dijo a Samuel, ve, úngeme a Saúl. Y entonces Saúl fue ungido por el profeta Samuel. La palabra de Dios nos dice, mis amados hermanos, que Saúl fue revestido, fue lleno del Espíritu Santo. Saúl profetizaba. Saúl empezó bien. Él empezó bien, este rey. Este rey, mis amados, era temeroso de Dios. Pero la ausencia de Dios, la ausencia de adorar a Dios, la ausencia de no congregarse, de no buscar a Dios, hizo que el rey Saúl fuera decayendo. Y no fue rápido, sino que se fue deslizando. La bendita Escritura nos dice que esta salvación, tú y yo, la tenemos que guardar con temor y con temblor, no sea que nos deslicemos, gradualmente nos deslicemos y después, cuando ven, ya no les interesan las cosas de Dios. La Escritura es muy clara cuando nos dice, amados, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que en congregarnos estamos recibiendo la palabra viva, porque recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la luz que nos alumbra, la palabra de Dios en este mundo de tinieblas, en este mundo entenebrecido que está enceguecido. Es la lámpara, es la luz de Cristo que nos alumbra en todo nuestro caminar cristiano, todos los días de nuestra vida. Ya no andamos en tinieblas. Así que el rey Saúl empezó bien, como la iglesia de Éfeso, que empezó muy bien. 40 años después, el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan la situación de la iglesia de Éfeso, donde cómo gradualmente fue decayendo. Y entonces dice, yo sé que trabajas por mí, tu arduo trabajo, detectas, dice, tienes discernimiento porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia llena de fe, era una iglesia llena de amor, empezó bien, pero entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Lo mismo pasó con Saúl, él dejó su primer amor, y la solución para volver al primer amor la da el mismo Señor Jesucristo, cuando dijo, haz las primeras obras, arrepiéntete. Así le dice a la iglesia de Éfeso, y nos dice a nosotros cuando nos descuidamos, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti pronto y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir eso? Al quitar el candelero, quiere decir que en el candelero estaba el aceite bendito de la santa unción, el poder de Dios. Ahí estaba la luz de Cristo. Dice, te voy a quitar la unción, te voy a quitar el poder y te voy a quitar la luz si no vuelves a las primeras obras, si no te arrepientes. Entonces, mis amados hermanos, eso fue lo que pasó con el rey Saúl. El rey Saúl, mis amados hermanos, fue decayendo.
Vamos a la palabra del Señor aquí mismo en el capítulo 15, gloria a Dios, para entrar de lleno al mensaje de la bendita palabra del Señor a partir del versículo 1. Aquí estamos en el capítulo 15 de Primero de Samuel. Ponga sus ojitos allí en el versículo 1. Dice así la bendita palabra. 15:1 de Primero de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hasta ahí vamos a leer. Por el momento, mis amados hermanos, ¿qué es esta orden que está dando el Señor? Le está haciendo un recordatorio a Saúl. Era una promesa que Dios le había hecho a Moisés como 450 años antes. Le hizo esta promesa a Moisés, que Amalec lo iba a borrar del mapa, lo iba a arrancar de raíz, porque Amalec, para que vayamos entendiendo el simbolismo, lo que significa Amalec, es todo lo que se opone a Dios. Amalec simboliza lo inmundo, Amalec simboliza el anatema, así está descrito. Amalec es todo lo que se opone en contra de Dios. Amalec es el pecado, lo inmundo, lo que no le agrada a Dios. Y por eso Amalec, por eso el Señor le dice a Saúl: bórralos del mapa, arráncalos de raíz, todo, porque Amalec, como simboliza el pecado, lo inmundo, Dios no quiere eso. Dios quiere que eso sea arrancado de raíz. Lo que es el pecado, lo que se opone contra él, lo inmundo, sea arrancado de raíz. Eso es porque contamina todo lo demás. Esa es la orden. ¿Qué fue lo que hizo Amalec? Cuando venía Moisés con el pueblo de Dios, se opuso a que pasaran por su territorio, y les dijo: rodeen si quieren, pero no los dejamos pasar. Tanto que hubo guerra entre ellos. Pero Amalec era muy traicionero, porque la Biblia describe que no se enfrentó así al pueblo de Israel, sino que dice que tomó la retaguardia, donde venían los más cansados, venían los ancianos, venían los niños, y eran despiadados. Eso fue lo que hizo Amalec, no le agradó a Dios todo esto, y por eso aquí ya con Saúl se iba a cumplir esa promesa de que tenía que arrancarlo todo de raíz. Y esto tiene un gran simbolismo para ti y para mí. Lo que no le agrada a Dios, tú y yo lo tenemos que arrancar de raíz, a no dejar nada, a que lo inmundo salga de nosotros, el pecado salga de nosotros, lo que se opone en contra del mismo para el día de hoy. Amalec, dígale al que está a su lado: destruye Amalec. Dígale: destruye tu Amalec, destruye tu Amalec. Todo eso que tenemos en nosotros, o que no queremos dejar, o que dice: mira, Señor, yo te voy a servir hasta este límite, pero esto sí que no lo dejo. Lo vamos a ver aquí en la bendita palabra de Dios, hermanos. O le sirves al 100%. El Señor no quiere el 80% de tu corazón, Él quiere tu corazón entero. Él quiere el 100%, tu hacedor, tu salvador, tu creador, el que te... ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Aquí el profeta Samuel le está diciendo a Saúl: mira, Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre su pueblo Israel. Y aquí está la orden: pues está atento a las palabras de Jehová. Usted puede decirle al que está a su lado: ¿está atento? Dígaselo. Está atento. Aquí está la Biblia. Está atento. No te distraigas. Está atento a las palabras de Jehová. ¿Cuántos están atentos, hermanos? ¿Cuántos van a obedecer? Aquí vamos a la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Como Dios, cualquier mente humana, la lógica
podría decir, pero ¿cómo Dios, un Dios tan bueno, que es grande en misericordia, puede ordenar algo así? De que mata todo, mata mujeres, mata hombres, mata vacas, mata hasta los burros. ¿Qué culpa tenían? Porque el pecado contamina. No solamente te contamina a ti, sino contamina todas tus posesiones, contamina tu casa, contamina todo lo que está alrededor de ti. Aquí está la palabra del Señor. Está atento. Cuando la persona anda mal delante de Dios, contamina no solamente a él, a esa persona, sino a todo lo que le rodea. Por eso la orden era que exterminara todo. El pecado tiene que arrancarse de raíz, tiene que desarraigarse, a no dejar nada, para que donde se arranca ese pecado, inmediatamente lo que Dios hace es implantar amor. Es lo que hace nuestro Dios Todopoderoso. Arrancamos nosotros el pecado, Él viene y en ese hueco, ese hoyo, para que me entienda que quedó, allí viene y Él implanta amor. Le puede dar un aplauso al Rey de la Gloria, hermanos. Gloria a Dios. En el tiempo de los jueces, la Biblia dice que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Así que los jueces no eran tan espirituales como eran los profetas, como eran algunos de los reyes, sino que los jueces eran más líderes militares. Hubo 14 jueces en Israel, pero el pueblo se desvió. El pueblo se desvió y menciona uno que otro nada más que hizo lo bueno. Menciona una mujer ahí, a la juez o jueza, como le quiera decir, a Débora. Ella era una guerrera, ella sí era profeta y peleaba por el pueblo de Israel, pero la mayoría no les importaba si el pueblo buscaba a Dios o no lo buscara, hasta cuando vino el profeta Samuel, que fue el último de los jueces, mis amados hermanos. Por eso el Señor le dijo que ungiera a Saúl, porque eso era lo que el pueblo quería, destruir a Amalek. Amalek se parecía en la maldad a lo que era Sodoma y Gomorra. Y lo que pasó con Sodoma y Gomorra fue que Dios lo exterminó. Por eso quería exterminar también a Amalek. Pero vamos a ver conforme a la palabra del Señor, hermanos, qué fue lo que pasó. Porque versículo 4, 15:4, vamos al 15:4. Ya vimos que Amalek simboliza lo que se opone a Dios, simboliza el pecado, lo inmundo, simboliza lo malo, Amalek. Y eso malo, en esta tarde, Dios nos hace un recordatorio que todo lo malo que hay en nosotros, esas áreas de nuestra vida que sabemos que no le agradan a Dios, hoy hay que arrancarlo de raíz. ¿Usted lo cree, hermano? En el nombre de Jesús. Yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer. Tú con tus propias fuerzas no vas a poder. Tiene que venir una fuerza mayor. Tiene que venir un poder mayor. Y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Para Él no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Él lo puede hacer. Él cambia el carácter de la persona. Él modifica, hace nueva criatura, hace nueva la persona, la nueva vida en Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Versículo 4 dice: Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Aquí, hermanos, está un principio. Aquí está un principio. Se le advirtió al pueblo de los ceneos que estaban ahí en el territorio de Amalek: ustedes salgan, vamos a destruir a Amalek. Y aquí se cumple la palabra del Señor cuando dice la Escritura que cuando venga el juicio final, Dios no va a destruir al justo juntamente con el impío, sino que va a ser aparte. El justo será librado. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? El justo va a ser librado. No va a ser que a todos juntos. No, Dios va a hacer diferencia. Conoce al Señor, conoce el Señor
a los que son suyos. ¿Cuántos dicen amén? Él los tiene marcados, los tiene sellados. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Rey y la mano, hermano. Gloria a Dios. Él conoce al bueno y al malo. No va a ser destruido juntos. Aquí está la palabra, es un principio que estamos viendo aquí. Cuando dicen amén, hermanos, el justo nunca va a ser destruido juntamente con el impío. Dios va a librar al justo. Dios los va a librar. Amén. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y miren, aquí está la desobediencia. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Ahí está, mire, que no obedeció a medias, para que me entienda. Como hay mucho cristiano, a medias nada más obedece, pero no obedece del todo, no obedece completamente al Rey de la Gloria. Y ahí está, él dejó vivo al rey, al mayor, al principado, mató los demonios, los achichintles, pero al mero ahí lo dejó. Y por eso mucha gente no puede cambiar. Cambia cosas pequeñas, pero lo grande, ahí está logrando, eso no lo quiere dejar, no lo quiere soltar. Aquí está, mis amados hermanos, que este es un tipo de un principado grande, mayor, donde tiene atada a la persona, ya sea atada a algún vicio, atado a la pornografía, atado a cualquier cosa inmunda. Eso no lo quieren dejar. Lo mismo que hizo aquí el rey Saúl, perdonó al mayor, al principal, al demonio mayor. Estos son los que vamos a destruir, los que dijo el Señor Jesucristo, que estos solamente salen con ayuno y con oración. Se ha desarraigado todo del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito Dios. Espero me esté entendiendo, espero me esté comprendiendo. Como decía un predicador, muy buen predicador, decía, echamos fuera a los achichimples, a los pequeños, pero a los chonchos no, dice, esos siguen allí. Y esto es lo que pasó con el rey Saúl. Fue el primero que tenía que haber matado, pero le perdonó, no obedeció la palabra del Señor, y dice que se dejó guiar por lo material, porque perdonó lo mejor del ganado. Y todavía más adelante le dice a Samuel, porque Samuel llega y le dice, pues qué valido de ovejas es eso que oigo. Y dice, no, es que, mire, Saúl lo que hizo fue justificarse. Y ninguna carne se va a poder justificarse delante del Rey de la Gloria. En él no va a haber pretextos, con él no va a haber excusas. ¿Por qué no vino al culto? Es que esto, es que el otro. Ninguna carne va a poder justificarse delante del Rey de la Gloria. Él dijo, no, yo no tuve la culpa, fue el pueblo el que perdonó. Si él era líder, la orden fue para él. Él solamente tenía que dar la orden y ya todo iba a ser exterminado. Pero entonces dice la palabra del Señor. Vamos a la palabra, mis amados hermanos. En el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínense, esas palabras son fuertes. Imagínense que el Señor dijera, me pesa haber llamado a Julano a que me sirviera. Me pesa haber llamado a Sutano, a este hombre, a esta mujer. Me pesa haberlos llamado. ¿Se imagina que así dijera de alguno de nosotros? Me pesa haberlo llamado a servirme, a adorarme. Me pesa. Imagínense que se exprese así de uno. Son palabras muy fuertes. Son palabras, mis amados hermanos, que, como dice la Escritura, que Él está con el humilde de espíritu y con aquel que tiembla ante su palabra.
aquel que obedece su palabra. Hay mucha gente que ni en cuenta, ni mucho menos va a temblar ante la palabra de Dios. Dice, yo estoy con el humilde de espíritu. Yo estoy con aquel que tiembla ante mi palabra. Isaías 8:13 nos dice, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. No solamente que haya temor a Dios, sino miedo. Miedo, eso es lo que dice la bendita palabra. Sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Saúl lo tomó muy a la ligera. El rey Saúl dijo, no pasa nada. Se dejó guiar por lo material. Esto es para sacrificar a tu Dios. Samuel le dice, ya no le dice a mi Dios, sino a tu Dios. No, y fue cuando viene la palabra fuerte. Vamos a ver la palabra del Señor. Mire, aquí dice que clamó Samuel toda la noche y madrugó. Imagínense cómo iba Samuel, todo apesadumbrado, todo desvelado. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y aquí ya la soberbia, la fama le iba ganando. Saúl, aquí está diciendo la escritura que se levantó un monumento porque él no quería que la gente viera a Dios, ya quería que la gente lo viera a él, como hay muchos. Yo siempre he dicho estas palabras, las repito, lo que el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no soy yo, es la gracia de Dios en mí, para que la mirada tuya y mía sea puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Saúl se hizo un monumento, quería que lo vieran a él, la fama empezó a ganarle, del corazón se le subió a la cabeza, y cuando del corazón se va a la cabeza, es el principio de la caída. Óigalo bien, cuando del corazón se te sube a la cabeza, ese va a ser el principio de la caída. Esto fue lo que pasó con el rey Saúl. Imagínense levantarse un monumento. Esto ya se había pasado como decimos, ¿no? Se había pasado del límite. Aquí está la palabra del Señor, hermanos. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, aquí ya le salió lo religioso, ¿no? Lo cristiano. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. La pregunta es, ¿la cumplió? No, hasta estaba mintiendo aquí. Dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vino Samuel, dice, bendito que tú que eres de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero usted sabe que a un profeta verdadero no le puedes mentir. Hay discernimiento. A Dios mucho menos le puedes mentir. O le mentirás a los hombres, pero mentirle a Dios, eso nunca se va a poder. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es esta que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Esto es, como le digo, obedecer a medias. Esto es justificarse delante de Dios, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Mire, si la orden era que tenía que destruir todo, y él dice, no, dejamos lo mejor. Imagínense si Samuel hubiera sido una de esas personas, como hay muchos en este tiempo, que se dejaran guiar por el dinero, por lo material, hubiera dicho, pues sí, vamos a vendernos y vamos a repartirnos eso. Pero Samuel sabía que si hacía eso, iba a traer una maldición para el pueblo de Israel. Al contrario, el celo de Jehová allí estaba con Samuel. Y Samuel se enojó mucho, tanto que él amaba a Saúl, pero lo que el profeta no pudo soportar es la desobediencia, el no obedecer completamente a Dios, el obedecerle a medias. Así que vamos a obedecerle completamente, a desarraigar todo eso que tenemos nosotros de inmundo, a desarraigar todo el pecado, todo lo que se opone en contra de Dios. Vamos a arrancarlo de raíz, todo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey Todopoderoso.
versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aquí le está recordando: tú eras pequeño delante de Dios, empezaste bien. ¿Qué te está pasando? Como mucho cristiano empieza bien, pero en el caminar cristiano se va deslizando. Después no tienen temor a Dios, hacen cosas que no le agradan a Dios, dejan lo mejor del ganado, y más si dejan al principal allí, a Agag, allí está dentro de ellos, y mucho menos lo van a poder sacar solos. Allí está. Aunque venga la palabra, aunque te tiren la Biblia en la cara, en todo, no vas a obedecer, porque ahí está lo inmundo. Tenemos que desarraigarlo. Ahora, como le digo, la palabra de Dios es clara. La Biblia dice: despojaos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que nosotros nos despojemos de ese viejo hombre, el que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:1: despojémonos, cada uno de nosotros, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero primero dice que tenemos que desarraigar, despojarnos del viejo hombre, de la vieja mentalidad, renovar nuestra mente. Cuando dice el apóstol Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que tener una mente ya transformada. Nuestros pensamientos tienen que cambiar para que después vengan a cambiar los sentimientos. Comienza con los pensamientos, a renovar la mente, a dejar el viejo hombre, poner la mira en las cosas de arriba, allá donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Vamos a despojarnos. El Señor Jesús, cuando tú das el primer paso, Él te ayuda con el segundo paso. Tú das el tercer paso, Él te ayuda con el cuarto paso, y vas caminando juntamente con Él. Pero Él quiere que tú y yo demos la iniciativa. En el capítulo 22, versículo 28 de Job, nos dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Tú lo vas a determinar primero y Él te lo va a firmar. Él te va a ayudar, porque allí dice: va a resplandecer la luz en ti. Determinarás una cosa, tú, tiene que salir de tu voluntad y te será firme. Lo mismo que pasó con Daniel cuando lo llevaron cautivo a Babilonia, a él y a los otros jóvenes, al pueblo de Dios, se lo llevaron cautivo. Y dice la Biblia en el capítulo 1 de Daniel, que Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Es una decisión, es una determinación que tú y vamos a tomar. Voy a desarraigar todo el Amalek que tengo dentro de mí en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sacar todo lo que se opone a Dios, lo que es el pecado, la maldad, lo inmundo, sacarlo de nosotros. Y esto dice la Escritura, que nosotros lo podemos hacer. En nuestro Señor Jesucristo, Él hablando en el capítulo 15 del libro de San Juan, dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois el pámpano. Ese pámpano mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién lo va a limpiar? O sea que Él va a hacer en nosotros, haga de cuenta que es una poda. Él nos va a limpiar. El Señor Jesús va a limpiar todo lo que nos afecta, todo lo que no podemos nosotros. Él lo va a desarraigar. Mi Padre lo limpiará. Capítulo 15, versículo 1 y 2 de San Juan, ahí dice esa Escritura. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? A limpiar, a podar, a desarraigar lo que a Él no le agrada de nuestras vidas. Pero Él quiere que tú y yo tomemos la iniciativa. ¿Cuántos dicen amén? Sacar el Amalek completo, no en partes. Porque hay gente que sí le sirve a Dios, pero en partes. Ay, es que esto sí me ha gustado y esto no creo que lo pueda dejar. Allí tienen al rey Agag dentro de ellos vivo. Allí está todavía. La Escritura dice que Samuel se llenó tanto de ese celo que cuando vio al rey, que dice que venía alegremente, que según él ya había pasado la amargura de la muerte,
cuando lo vio Samuel, entró el celo de Dios y lo que hizo fue despedazar a este rey. Imagínense al profeta Samuel con la espada despedazando a este rey, enojado para exterminarlo todo y para obedecer primero al Rey de la Gloria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Le llamamos la poda que Dios hace, donde haga de cuenta que somos árboles. La Biblia nos compara con árboles. La Biblia dice que somos plantío de Jehová. Somos árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. El Señor Jesús también nos compara con árboles, cuando dice, o damos el fruto bueno, o damos el fruto malo. Así que la palabra de Dios, eso nos dice, hermanos, que Él va a limpiar, va a hacer una poda, como buen hortelano, hermanos, como buen jardinero, conocedor. Él va a quitar toda plaga, va a quitar toda impureza, pero va a doler, sí, dejar cosas que te agradaban, va a doler, pero es una poda que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que lleves más fruto y ya todo venga limpio en el nombre de Jesús. ¿Quiere ver la poda del Señor? Vamos al capítulo 4 del libro de Efesios. Allí está esa poda, donde la Escritura nos dice que Él, todo pámpano que no lleva fruto lo va a quitar, pero todo aquel, dice, aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es esa limpia? ¿Cuál es esa poda que Dios hace? Más adelante el Señor Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios va quitando toda basura, toda contaminación, toda plaga, todo lo que no podemos nosotros sacar de nuestras vidas, que no le agrada a Dios. Viene el bendito Espíritu Santo de Dios con la palabra. Ustedes ya están limpios por la palabra. Entre más palabra de Dios sepas, Dios te va limpiando más. Entre más llenes tu mente, tu corazón de la palabra de Dios, el Señor te va a ir limpiando más y más y más. Como decía el salmista David, en mi corazón, no solo en la mente, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso es lo que dice la bendita palabra. Vamos a capítulo 4 del libro de Efesios. Ahí sí quiero que lo lea juntamente conmigo. Gloria a Dios, bendito sea nuestro Rey Todopoderoso. En el versículo 17, 4:17, viene el buen consejo de la palabra de Dios para ti y para mí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahí me detengo. ¿Qué está diciendo la palabra? Nos está diciendo, ya no anden como la demás gente. Ya no, dice, ya ustedes ya son nuevas criaturas. Ya ustedes ya van a ser diferentes. Ellos, dice, es por su ignorancia, porque no conocen la Escritura. Tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido quiere decir negro, en tinieblas. La mente está en tinieblas, ignorantes. Y aparte de eso, por la dureza de su corazón. No son sensibles a las cosas de Dios. O son sensibles un ratito, nada más mientras oyen. Después ya siguen otra vez su vida loca, como si nada hubiera pasado. Allí tienen a Gad, tienen lo mejor de las ovejas, tienen lo mejor de las vacas, tienen hasta los burros, tienen ahí, eso dice la palabra del Señor. Así que vamos a sacar todo lo que está contaminado en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pásese al versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice la Biblia? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Se da cuenta que todo empieza con los pensamientos? Todo empieza con la mente. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y empieza la poda, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo,
porque somos miembros los unos de los otros. Aquí sigue la poda. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí está otra poda. El que hurtaba, no hurte más. ¡Bum! Otro tijerazo del Señor. El que robaba, ya no sea más ratero. ¡Pum! Un tijerazo ahí. Estamos en la poda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, pero para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Otra poda aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ni por equivocación, ya las groserías. Por eso empieza, airaos, pero no pequéis. Ahí entra el dominio propio. Enójate, pero contrólate en el nombre de Jesús. El que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con aquellos que tengan necesidad. Y también dice la bendita palabra, ninguna palabra, ya las groserías, esas culebras, gusanos, escorpiones que te salían de la boca, ya no, ninguna palabra corrompida, ya tienes que sacar el Amalek de tu cuerpo, de tu casa, tienes que sacarlo por muy enojado que estés, porque eso dice la Escritura, Dios va a usar vasijas limpias, no va a usar vasos sucios, ninguna palabra corrompida, ya ni por equivocación, es más, ni los albures, ni de cuentos de chistes malos, nada de eso dice la Escritura, porque el que esté limpio, límpiese más, y el que es justo, justifíquese más cada día, porque sin santidad nadie verá al Señor. Seguimos con la poda. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que si yo hablo palabras corrompidas, el Espíritu Santo que mora en mí, ese es el que se va a contristar, se va a entristecer y si sigo así con el tiempo se va a apagar. El apóstol Pablo nos aconseja y nos dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. La persona que tiene apagada el Espíritu Santo ya no le importa nada. Dice groserías, hace lo que quiere, anda con quien quiere, hace lo que quiere, anda en la vanidad de su mente, anda sin rienda. Así es cuando no está el Señor allí, ya el Espíritu ya está apagado. Mira, aquí sigue la poda en el versículo 31. Quítense de vosotros. ¿Qué dice? Toda amargura, un tijerazo, otro enojo, otro tijerazo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esa es la limpia que Dios nos hace, mis hermanos. Eso es todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Esta es la poda del Señor. Hay más, en Colosenses hay más, hermanos, pero por lo pronto dice, quítense de ustedes toda ira, toda gritería, todo enojo, toda amargura, porque raíz de todos los males, una de esas es la ambición. Esa es raíz de ambición, es el amor al dinero. Y la palabra de Dios dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, que esa es la madre de todas las demás raíces, brotando alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados, no solamente tú, sino los que te rodean. Imagínate, tú estás enojado, estás gritando malas palabras, estás contaminando a todos los demás. Por eso dice la Biblia, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, contienda, quítense en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que sacar el Amalek de nuestras vidas, completo, no unas partes solamente, completo. Esto es lo que la Escritura nos dice, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Este es un mensaje de reflexión, este es un mensaje, hermano, de un buen consejo de la palabra del Señor, hermanos. Yo sé que no es tan fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos desarraigarlo. Para este tiempo, Saúl ya no le importaba. Miren, Saúl era un hombre conforme al corazón. ¿De qué?
del pueblo. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo y David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que hay una gran diferencia? Saúl no era adorador, pero David era un adorador. Porque cuando Saúl estuvo en el reino, nunca le importó el arca para adorar a Dios. Y cuando David ascendió al trono, lo primero que dijo, ¿dónde está el arca? Lo primero cuando se sentó en el trono, vamos a adorar a Dios primero. Tanto que puso una tienda allí en la plaza principal, el tabernáculo famoso de David, y le rodeó todo el pueblo, que las 24 horas del día estaba la alabanza al Dios vivo y verdadero. Dele la gloria a Dios, hermanos. Mucha diferencia entre Saúl y David. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Y ahí es donde nosotros, mis amados hermanos, regresemos al primer libro de Samuel para terminar. Gloria a Dios. En el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Voy a enfocarme en estas dos palabras, lo que es la rebelión. La rebelión, mis amados, es alguien que es terco, alguien que es muy necio, que está la palabra allí y no la obedece. Se me hace que Dios exagera o buscan pretextos, así dicen. Por eso es que la rebelión es alguien que se rebela, alguien que es necio. Jesús dijo los insensatos. Eso es alguien que es muy terco. Hable y hable la palabra y no obedece. Esa es la rebelión. Eso es lo que pasó con el rey Saúl. Y dice que la rebelión Dios la compara con el pecado de adivinación. Si tú no obedeces, es como si fueras un adivino. Está en el mismo grupo. Eso es lo que dice la palabra del Señor aquí. Yo no le estoy agregando ni quitando. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. El ser obstinado, como le digo, el ser terco, el no querer las cosas de Dios, hermanos. Esto es como si fueras un idólatra. Lo está comparando la palabra del Señor. Y en Apocalipsis 21:8, cierro con esto. Dice la Escritura, esto es para que el que tiene temor a Dios, de veras, se ponga a temblar. Cuando dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, y también dice, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras. Ahí dice la palabra del Señor, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda, de la que si obedecemos la palabra, de esa muerte nos va a librar el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Allí, si lo está apuntando, Apocalipsis 21:8, eso es para poner a temblar, como le digo, a cualquiera. Allí está el pecado de la obstinación y el pecado de la rebelión. Está en la misma lista, en el mismo grupo de los homicidas, en el mismo grupo de los fornicarios. Allí está en el mismo grupo de los idólatras, de que van a ser lanzados al lago de fuego y azufre que arde, dice, día y noche. Ahí está. Esos van a ser lanzados, y todos los mentirosos. Así que, mis amados, este es un mensaje, como le digo, de reflexión. Este es un mensaje que hagamos un autoanálisis. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Usted y el rey solos. Usted sabe la condición que está. Usted sabe si está dejando lo mejor del ganado dentro de usted. Usted sabe si dejó al principal allí, Agag. Estaba viendo al rey Agag. Imagínese cuántos seguidores hay de la famosa Lady Gaga. Usted dice, pone a Gaga al revés y es Gaga. Yo creo que de ahí tomó ese nombre. Y puro satánico, puro demoníaco sigue a esa señora, porque lo toman de allí y la gente ignorante no se da cuenta. Pero el pueblo de Dios tiene que estar despierto. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios tiene que estar apercibido de sacar todo lo que a Dios no le agrada. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención es mejor que la grosura, mejor que lo que hagamos
y nos desarmamos para hacer esto, lo otro, mejor obedecer. Cuando tú obedeces a Dios, Dios te bendice. Tú obedeces a Dios y Él te bendice. Si está apuntando Salmo 84, 11, Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Él no va a quitar ese bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Póngase de pie. Damos gracias al Señor, hermanos. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Allá donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Usted, su oración y la mía tiene que ser: Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame a obedecer tu palabra. No quiero entrar en ese pecado de obstinación, ni quiero estar en ese pecado de rebelión contra ti, Señor. En el nombre de Jesús. Vemos después cómo terminó este rey. Terminó suicidándose, terminó visitando una hechicera, porque ya el temor a Dios ya no estaba. Y es lo que Dios nos amonesta y nos aconseja en esta tarde, para que no caigamos nosotros en esta rebelión, hermanos, sino obedecer la palabra de Dios. Obedezca. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, a fin de que seamos preparados para toda buena obra. Amén, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ahí entra la mente, los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es la palabra. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Se tiene que cumplir tal como Él dijo. Lo creas o no lo creas, te guste o no te guste, todo se tiene que cumplir tal como Él lo dijo. Amén. Porque dice que ninguna jota, ningún puntito, ni una tilde no va a fallar. Todo se va a cumplir tal como está escrito. Así que obedezcamos la palabra del Señor. Por eso le pusimos al tema de hoy: obediencia quiero. Es Dios hablándonos. Cierre sus ojos, hermanos.